Hola, ¿qué tal? Soy María Romero, estudiante de la carrera de Enfermería en la Universidad Metropolitana sede Machado. Les voy a hablar sobre la definición del ACV. El ACV, conocido como accidente cardiovascular o derrame cerebral, es una enfermedad muy peligrosa que ocurre cuando la sangre no llega bien al cerebro. Nuestro cerebro necesita sangre todo el tiempo porque en ella vienen cosas muy importantes como el oxígeno y los nutrientes. Estos ayudan a que el cerebro funcione bien y que las células cerebrales sigan vivas. Si por alguna razón la sangre no puede llegar al cerebro, aunque sea por unos minutos, las células del cerebro se empiezan a morir muy rápido. Y esto puede causar muchos problemas graves. Por ejemplo, una persona puede dejar de hablar bien, no puede mover un brazo o una pierna, tiene la cara torcida, puede ver borroso o marearse o incluso quedarse inconsciente. Esto puede pasar muy rápido, por eso decimos que el ACV es una emergencia médica. Si alguien tiene estos síntomas hay que llevarlo al hospital de inmediato, porque mientras más rápido reciba ayuda, más posibilidades tiene de salvarse y de recuperarse bien. El ACV isquémico es el más común. Este tipo de ACV pasa cuando una arteria del cerebro se tapa, como si fuera una cañería que se bloquea. La sangre no puede pasar por ahí, entonces no llega oxígeno ni nutrientes a esa parte del cerebro. Esa tapa puede ser por un coágulo de sangre, que es como un tapón que se forma dentro de la vena o arteria, o por grasa acumulada en las paredes de los vasos sanguíneos, que hace que se cierre el camino cuando la sangre no llega. Las células del cerebro empiezan a morir en pocos minutos y eso puede hacer que la persona tenga dificultad para moverse, problemas para hablar, pérdida de visión, entre otros. Es el tipo más común de ACV. Ocurre en casi el 80% de los casos. El ACV hemorrágico es un tipo diferente. En lugar de taparse una arteria, lo que pasa es que una arteria en el cerebro se rompe. Cuando eso pasa, la sangre sale y se acumula dentro del cerebro, como si se formara un charco de sangre. Esto es muy peligroso por dos razones. Esa sangre que se escapa presiona el cerebro y el cerebro es muy delicado. La parte del cerebro que debería recibir esa sangre ya no la recibe. Entonces también le falta oxígeno y nutrientes. Las causas más comunes de este tipo de ACV son presión alta sin controlar, aneurismas, que son partes débiles de las arterias que pueden romperse, golpes fuertes en la cabeza, aunque es menos común. El isquémico es más grave y suele tener consecuencias más fuertes como daño cerebral severo o incluso la muerte si no se atiende rápido. El polígono de Willis es una especie de círculo hecho por arterias que está en la parte de abajo del cerebro. Se parece a una rotonda de tránsito donde varias calles, o sea, las arterias se conectan. Así como en una rotonda, si una calle se bloquea, puedes dar la vuelta y tomar otra salida. Este círculo de arterias también permite que la sangre busque otro camino para llegar a todas las partes del cerebro. Su trabajo es asegurarse de que el cerebro reciba sangre siempre, incluso si alguna arteria se tapa o se daña. A veces este sistema no funciona como debería. Aquí voy a explicar las tres principales razones. 1. El bloqueo de arteria, el ACV isquémico. Imagina que una de las arterias del polígono es como un caño por donde pasa agua. Si ese caño se tapa con algo como un coágulo de sangre, el agua no puede pasar en el cerebro. Si una arteria del polígono se tapa, no llega sangre a ciertas partes, como la sangre lleva el oxígeno y los nutrientes,
las células de esa zona pueden morirse muy rápido. Esto puede causar un ACV isquémico, que es el tipo más común de derrame cerebral. 2. La rotura de una arteria ACV hemorrágico. En este caso, en lugar de taparse, una de las arterias se rompe y la sangre se derrama dentro del cerebro. Esto es como si un caño se rompiera y el agua se saliera mojando todo alrededor. La sangre que se escapa presiona el cerebro y la parte que debía recibir esa sangre ya no la recibe, lo que también daña al cerebro. Tercero, problemas de nacimiento en el polígono malformaciones. Algunas personas nacen con arterias del polígono que no se formaron bien. Por ejemplo, arterias muy delgadas, las arterias cerradas, las partes que faltan. Esto hace que el polígono no pueda hacer bien su trabajo de enviar sangre por caminos alternativos. Si algo falla, por eso estas personas tienen más riesgo de tener un ACV, si alguna arteria se bloquea o se rompe. Los pares craneales son 12 nervios que salen directamente del cerebro, no de la columna, y se encargan de controlar funciones importantes como la vista, el olfato, los movimientos de la cara, el habla y la deglución, que es la acción de tragar. Estos nervios permiten que podamos ver, oler, sonreír, mover los ojos, hablar y tragar correctamente. Cuando una persona sufre un ACV, una parte del cerebro deja de recibir sangre y eso hace que las células de esa zona se dañen o mueran. Si la parte afectada del cerebro controla algunos de estos nervios, el nervio también puede dejar de funcionar bien. Un ACV hemorrágico ocurre cuando una arteria dentro del cerebro se rompe, lo que provoca que la sangre se derrame en el cerebro. Este sangrado puede afectar muchas funciones del cerebro porque la sangre no llega correctamente a las células cerebrales, lo que las daña o mata. La fisiopatología del ACV hemorrágico: la ruptura de la arteria. Las arterias del cerebro, que son los tubos por donde circula la sangre, pueden romperse por varias razones, como tener presión alta sin control, dilataciones anormales, aneurismas o los vasos sanguíneos mal formados. Cuando la arteria se rompe, la sangre empieza a salirse de su lugar y entra en el cerebro. La acumulación de la sangre en el cerebro. La sangre que se derrama forma un coágulo o hematoma, un bulto de sangre en el cerebro. Este coágulo presiona las células cerebrales cercanas, causando daño directo a las células del cerebro. Presión en el cerebro: la acumulación de sangre presiona el cerebro, como si estuviera apretando algo. Esta presión extra puede hacer que las células cerebrales cercanas no reciban oxígeno y mueren rápidamente. Como resultado, el cerebro empieza a funcionar mal y las personas pueden perder habilidades importantes como hablar, mover los brazos o mover las piernas bien. Interrupción del flujo sanguíneo: a medida que el sangrado aumenta, el flujo normal de sangre al cerebro se interrumpe. Esto significa que las células cerebrales que dependen de esa sangre no reciben oxígeno ni nutrientes, lo que provoca que se mueran por falta de alimento. El edema cerebral: hinchazón. Después del sangrado, el cerebro se hincha. Esto se llama edema cerebral. La hinchazón empeora porque el cerebro intenta sanar el daño, pero la presión aumenta dentro del cráneo. Esto puede dañar más el cerebro y empeorar la situación, porque el hinchazón también dificulta que el cerebro reciba suficiente oxígeno. Aumento de la presión intracraneal. El cerebro, al estar dentro de una caja dura, el cráneo no tiene mucho espacio para hincharse.
sin que la presión aumente. Si la presión dentro del cráneo, presión intracraneal, sube mucho, puede comprimir áreas muy importantes del cerebro, como el tronco encefálico que controla cosas esenciales como la respiración y los latidos del corazón. Esto puede ser muy peligroso porque puede hacer que el cuerpo deje de funcionar bien. Consecuencias y daños adicionales del ACV hemorrágico: el daño directo a las células cerebrales. La sangre que se derrama dentro del cerebro daña las células cerebrales en el área donde ocurrió el sangrado, causando que esa parte del cerebro deje de funcionar correctamente. La interrupción de funciones cerebrales dependiendo de dónde se haya producido el sangrado. Las funciones cerebrales que se ven afectadas pueden incluir dificultades para hablar, problemas para moverse como la debilidad o la parálisis de un brazo o piernas, problemas de visión o dificultad para ver con claridad, hernia cerebral. Si la presión en el cerebro sigue aumentando mucho, puede hacer que el cerebro se desplace de su lugar normal, lo que se llama hernia cerebral. Esto es muy grave porque puede comprimir áreas vitales del cerebro, como el tronco encefálico, y puede ser letal si no se trata rápidamente. Las manifestaciones clínicas son los síntomas y signos que aparecen cuando una persona sufre un accidente cerebrovascular, que es el ACV. Estos síntomas ocurren de manera repentina porque el cerebro deja de recibir sangre y por lo tanto oxígeno, ya sea porque una arteria se tapa, el ACV isquémico, o se rompe el ACV hemorrágico. Principales manifestaciones clínicas del ACV de forma fácil son la debilidad o parálisis de un lado del cuerpo. La persona puede sentir que no puede mover un brazo o una pierna. Puede ocurrir en un solo lado del cuerpo. Esto se llama hemiparesia o hemiplegia. Con caída asimétrica, se nota que un lado de la cara está caído, especialmente al sonreír. Puede tener dificultad para cerrar un ojo o caída del párpado, dificultad para hablar o entender el habla. Puede hablar raro como si estuviera borracho. Puede no encontrar las palabras, decir frases sin sentidos o no entender lo que ellos dicen. Eso se llama afasia. La pérdida de visión o visión doble. Puede dejar de ver por un ojo o tener visión borrosa o doble. A veces no se da cuenta de que está perdiendo la visión. El dolor de cabeza repentino e intenso, más común en ACV hemorrágico. La persona puede decir que es el peor dolor de cabeza de su vida. Los mareos, pérdidas de equilibrio o problemas para caminar. Puede caerse, sentirse desorientado o no poder caminar bien. A veces se acompaña de náuseas o vómitos, confusión o cambios en el estado mental. La persona puede estar muy confundida, desorientada, hablar cosas sin sentidos o no reconocer personas o lugares. Pérdida del conocimiento o los desmayos. En casos más graves puede perder la conciencia de forma súbita. Las convulsiones, especialmente en el ACV hemorrágico, puede haber sacudidas del cuerpo o pérdidas de control. Complicaciones frecuentes después de un ACV. Después de un ACV, el cuerpo y el cerebro no siempre se recuperan por completo. Algunas personas pueden tener secuelas o problemas nuevos que pueden aparecer en días, semanas o incluso meses después. Todo depende de cuánto daño hubo en el cerebro, qué parte del cerebro se afectó, qué tan rápido recibió ayuda médica la persona. La parálisis o debilidad de un lado del cuerpo es una de las complicaciones más comunes. El cerebro controla el movimiento del cuerpo. Si se daña una parte del cerebro, se puede perder fuerza en el lado opuesto del cuerpo. Por ejemplo, si el ACV fue en el lado derecho del cerebro, puede afectar el brazo, la pierna o la cara del lado izquierdo.
La persona puede tener dificultad para caminar, levantar cosas, vestirse o hasta incluso comer sola. Los problemas con el lenguaje, afasia. A veces el ACV daña las partes del cerebro que controlan el habla y la comprensión. Esto puede causar dificultad para hablar claramente. Los problemas para entender lo que otros le dicen, no encontrar las palabras correctas o decir cosas sin sentido. Esto se llama afasia y puede ser muy frustrante para el paciente. Los problemas de visión. El ACV también puede afectar a la vista. La persona puede ver borroso, doble o perder la visión en un ojo o en la parte del campo visual. Esto puede dificultar leer, caminar, reconocer personas o evitar obstáculos. La dificultad para tragar, la disfagia. Algunas personas tienen problemas para tragar bien los alimentos o líquidos. Esto puede hacer que parte de la comida vaya a los pulmones en lugar del estómago, lo que puede causar infecciones como la neumonía. A veces se necesita una dieta especial, comer más lento o incluso usar una sonda para alimentarse mientras mejora. El edema cerebral, la hinchazón del cerebro. Más común en los ACV hemorrágicos, cuando hay sangrado en el cerebro, cuando el cerebro se hincha, la presión dentro del cráneo sube, lo que puede hacer que el daño empeore. Si no se trata, puede ser muy peligroso e incluso poner en riesgo la vida. Las infecciones, personas que están mucho tiempo en cama pueden tener infecciones urinarias por usar sonda o por no ir al baño normalmente. La neumonía, por no poder toser bien o tragar mal. Estas infecciones pueden alargar la hospitalización o dificultar la recuperación. Los trastornos emocionales o psicológicos. Después de un ACV es común que la persona se sienta triste, ansiosa o deprimida, que tenga cambios de humor como llorar de repente o enojarse sin razón alguna. Esto puede pasar porque el ACV afecta también las emociones y el cerebro necesita tiempo para poder adaptarse a la nueva situación. Las dificultades para pensar, deterioro cognitivo. Algunas personas tienen problemas para recordar cosas, concentrarse, resolver problemas o tomar decisiones. Si el daño en el cerebro fue grande, puede desarrollarse lo que se llama demencia vascular, que es un tipo de pérdida de memoria causada por problemas en la circulación del cerebro. Las convulsiones pueden ocurrir días o semanas después del ACV, sobre todo si fue consangrado. Se producen porque el cerebro está irritado o dañado por el accidente. Las convulsiones son movimientos bruscos y descontrolados del cuerpo. El riesgo de tener otro ACV, re-ACV. Las personas que ya tuvieron un ACV tienen más probabilidades de tener otro si no cuidan su salud. Por eso es importante controlar la presión arterial, cuidar el azúcar y el colesterol, no fumar y hacer ejercicio suave. Tomar los medicamentos que recete el médico. Cuando una persona presenta síntomas de un ACV, como no poder mover un brazo, hablar mal o incluso ver borroso, es muy importante hacer estudios rápidos y precisos para saber qué tipo de ACV tiene, isquémico o hemorrágico, qué parte del cerebro está afectada y así poder dar el tratamiento correcto lo antes posible. En primero tenemos la TAC, que es la tomografía axial computarizada. Es una imagen del cerebro en cortes como si fuera una radiografía,
pero mucho más detallada. Se hace muy rápido en pocos minutos. Sirve para ver si hay sangrado en el cerebro, ACV hemorrágico. Si no hay sangre, es probable que sea un ACV isquémico. Cuando una arteria está tapada, podemos decir que es la primera prueba que se hace cuando alguien llega con síntomas de ACV. Es rápida, no duele y ayuda a tomar decisiones urgentes. 2. La resonancia magnética nuclear, RMN. Es otra prueba de imagen del cerebro, pero más precisa que el TAC. Muestra con mucho detalle las áreas del cerebro que están dañadas, aunque sean pequeñas. Es especialmente útil para ver ACV isquémicos pequeños que a veces no se ven tan bien en el TAC. Tarda más tiempo en hacerse, de 20 a 45 minutos, y no se puede hacer si la persona tiene marcapasos o metales en el cuerpo. Podemos decir que muestra el cerebro con gran detalle, es muy útil, pero se usa más cuando la persona ya está estable. 3. El Doppler de vasos del cuello, Doppler de carótidas. Es una ecografía del cuello parecida a la que se hacen embarazadas, pero para ver las arterias que llevan sangre al cerebro. Las carótidas permite ver si hay grasas acumuladas o coágulos que están bloqueando el paso de la sangre. Es una prueba fácil, rápida y sin dolor que ayuda a saber si el ACV fue causado por arterias del cuello tapadas. 4. El ecocardiograma. Es una ecografía del corazón que sirve para ver cómo late el corazón y si tiene coágulos en su interior. A veces el ACV ocurre porque un coágulo se formó en el corazón y viajó hasta el cerebro. Hay 2 tipos, que son los transtorácidos, que se hace desde el pecho, es el más común, y los transesofágicos, que se hace con un tubito que va por la garganta, es más detallado. Se usa para investigar si el corazón fue el origen del ACV. 5. La angiografía cerebral. Es una prueba especial donde se inyecta un líquido de contraste en las arterias para verlas claramente en una imagen. Muestra cómo fluye la sangre en el cerebro y ayuda a detectar aneurismas, que son las arterias dilatadas que pueden romperse, las malformaciones, los bloqueos graves. Es una prueba más avanzada que se usa cuando se necesita ver muy bien las arterias del cerebro. 6. El análisis de sangre. Aunque no muestran el ACV directamente, ayudan a saber si hay problemas que lo pudieron causar o que pueden afectar el tratamiento, como la glucosa alta o baja, que es la diabetes, el colesterol alto, problemas de coagulación de la sangre, las infecciones o la anemia. Complementan el diagnóstico y ayudan a prevenir futuros ACV. 7. El electrocardiograma, el EKG. Es una prueba que registra la actividad eléctrica del corazón. Se usa para detectar arritmias, los latidos irregulares, como la fibrilación auricular, que pueden causar la formación de coágulos que se van en el cerebro. Es clave para ver si el ACV pudo venir de un problema en el corazón.